¿Qué tal amigos de Bing Lab? El día de hoy tengo un invitado extremadamente especial para mí. Realmente es un lujo tenerlo el día de hoy. Espero que disfruten muchísimo este episodio. Escuchen, de verdad, yo creo que es una oportunidad muy bonita de conocer la mirada de alguien tan grande como Julio Olaya. Le damos la bienvenida a Bing Lab. Gracias por estar aquí. ¿Qué tal amigos y amigas de Bing Lab? Es realmente un honor el invitado que tengo el día de hoy. Antes de presentárselo, es agradecerles mucho por seguirnos tanto en redes sociales como en Spotify y en otras plataformas. Realmente su apoyo nos está permitiendo llegar a muchas personas que como ustedes están interesadas en los temas que estamos tocando. Así que de verdad, muchas gracias. Y bueno, conmigo se encuentra el día de hoy una persona que realmente para mí es un honor tenerlo. Es una figura importantísima en el mundo, por supuesto en el mundo del coaching, pero yo creo que es una persona que está dejando un legado muy importante. Está con nosotros Julio Olaya. Julio, gracias por estar aquí. Gracias a ti. Julio es fundador de The Newfield Network, una escuela internacional que certifica coaches y también prepara personas para otros aprendizajes que ahora vamos a conversar, por supuesto. Es considerado uno de los pioneros y creadores del coaching en el mundo. Es de verdad un fascinante maestro del aprendizaje humano y la transformación. Ha entrenado a miles de personas en el mundo. Y por supuesto, pues tengo el privilegio de conocer a Julio hace 20 años y pues realmente es un honor tenerte en el programa. Julio, gracias, te doy la bienvenida. Muchas gracias a ti. Gracias por el espacio. Pues a mí me gustaría hacerte algunas preguntas y a donde nos lleve la conversación sería delicioso. Yo, pensando con mi equipo y también personalmente, hacía algo de introspección y decía, ¿qué le puedo preguntar a Julio que Julio no haya preguntado? Pero me venía una primera pregunta de tu camino personal que tiene que ver con qué momento o experiencia marcó el inicio de tu camino hacia el coaching ontológico. Es una hermosa pregunta porque hay una etapa en que pasaron cosas en mi vida que me predispusieron a un aprendizaje que rompía el tradicional de la escuela, del colegio. Y hay otros que ya son más formales, que tienen que ver con el nacimiento del coaching específicamente y las aventuras que tuvimos, porque yo esto lo comienzo en los Estados Unidos, aquí en los Estados Unidos, y mis primeras indagaciones, mis primeras grandes preguntas sobre el fenómeno del saber y el aprender nacieron por allá por el año 80 y algo. Así que se junta una parte, por supuesto, de mi historia personal con un evento mucho más formal que te digo que ocurre por allá por los 80 y en los cuales me aparece un cuestionamiento fundamental de lo que nosotros entendemos por aprender en nuestra era. Y ese cuestionamiento es lo que gatilla lo que después llamaríamos coaching. Sí, qué belleza, qué bonito llegar ahí y después de tantos años de enseñanza y de práctica, ¿cuáles serían, qué te sigue emocionando o conmoviendo después de tantos años? Mira, yo creo que hay algo extraordinario. Yo le pido a los que están escuchándonos aquí que pongan atención en algo, que es esto, mira. Nosotros somos constituidos por culturas. La nuestra es la cultura latinoamericana, pero altamente influidos por la cultura de los Estados Unidos. Pero los seres humanos estamos constituidos por cultura. ¿Y qué es una cultura? La cultura a ti te da una visión del mundo que para ti es transparente. O sea, las cosas son así, es obvio, lo estoy viendo, lo estoy oyendo, es obvio. Esa obviedad nos atrapa de una forma tan brutal que nos pone en un camino
en el que por más que estemos descontentos, que nos sintamos infelices en la vida, que nos sintamos... Pero bueno, así es la vida. Sí. ¿Y qué se puede hacer? ¿Y qué se puede hacer? Porque el camino que llevamos no parece que es un camino que nos entregó una particular manera de mirar el mundo, sino que parece que el camino obvio, como si estoy viendo las cosas. Claro. Así son las cosas. Y yo le digo a los que nos escuchan una cosita que siempre la menciono porque es tan importante poder sacarla de ahí. Si yo voy por la calle y le pregunto a una persona, ¿qué es saber? Esa persona me va a mirar y me va a decir, ¿usted es tonto? ¿No sabe lo que es saber? Pero esa persona entiende lo que es saber dado lo que la cultura le dijo. Pero esa interpretación del saber que tenemos nos tiene atrapados, pero ese atrapamiento es poderoso porque es invisible. Sí. Entonces, si yo le pregunto a esa persona, de todas maneras, dime qué es saber, me va a decir, es tener información. Sí, claro. Y te digo una cosa, si saber es tener información, estamos en una limitación brutal. Yo le digo a los que nos escuchan, ¿cuántos de ustedes conocen gente que tiene mucha información y no sabe nada? Claro. Entonces, ese desafío fundamental, esas raíces, ese remesón a nuestra mirada, es decir, ver como vemos por primera vez en la historia es un tremendo remesón que tiene un impacto emocional muy grande en nosotros. Sí. Yo nunca supe que estaba prisionero de una mirada. Claro. Yo siempre dije así son las cosas, y el que las veía diferentes es tonto, Sí. está loco, Claro. raro. Entonces, yo a los que nos están escuchando les digo, si no desafiamos, si no sacamos de la transparencia lo que nos atrapa, como por ejemplo, la interpretación no solo lo que es saber, la puse de ejemplo, la interpretación de lo que es ser efectivo, lo que es una buena vida, una cantidad. Eso, mirada, nos atrapa y nosotros creemos que estamos mirando las cosas como son. Por supuesto. Me recuerdas, lo que acabas de decir es muy potente y me recuerdas en México, en mi país, uno se encuentra con indígenas que nunca pisaron un salón de clases, sin embargo, saben exactamente el poder de cada planta. Saben por experiencia y porque han trabajado la tierra cómo curar un resfriado sin tener que entrar a una farmacia. Y hemos dejado de ver la importancia, la belleza también, ¿no? Que es hasta poético hoy día, lo podríamos ver, ¿no? Es fascinante. Me gustaría moverme un poco a el tema del coaching ontológico mismo y el tema de la transformación, que yo sé que te ha acompañado muchos años de tu vida y que quizás es una pregunta que te hace mucha gente y que yo te he escuchado hablar de esta pregunta, pero me gustaría volver a escuchar tu respuesta, aunque sea otra, por supuesto. Y la pregunta es, ¿cómo definirías hoy el coaching ontológico? ¿Ha cambiado tu mirada con el tiempo? Yo creo que ha ido creciendo constantemente, ha ido girando, han aparecido en el andar del camino fenómenos, situaciones. He tenido interacciones con literalmente decenas de miles de personas, lo que a veces lo digo y me parece increíble a mí, en situaciones profundas en sus vidas. Y esa gente le dice pues, que es que nunca había visto que se... O sea, en otras palabras, el poder estar consciente de que la mirada del mundo que tenemos define lo que hacemos. Es algo que yo le pido a los que nos escuchan que por favor lo consideren. Yo observo el mundo de una manera que heredé la cultura hispana. Miro el mundo desde ahí. Y no solo la cultura hispana de estos últimos siglos. La anterior tenía otras miradas, fueron cambiando. Pero llega un momento en que yo quiero cambiar en mi vida. Intento y nada me resulta, nada sale. ¿Por qué sigo sufriendo? ¿Qué sé yo? Y yo le diría esto, mientras tu mirada siga siendo la misma, en otras palabras, mientras sigas siendo el mismo observador, lo que vas a hacer, aunque te duele el alma, va a ser más de lo mismo. Sí. Entonces, ¿dónde apunta el coaching? El coaching no pone el aprendizaje en las acciones, las pone antes, en el observador.
Si el observador gira, aparecerán acciones que eran impensables, que no estaban en el ámbito de consideración. Y eso es ahí donde trabaja el coaching. Si giramos el observador que somos, empezar a girar nuestro andar en el mundo, nuestras relaciones, la capacidad laboral, los espacios de enseñanza, de aprendizaje, todos los espacios empiezan a girar porque empezamos a mirar el mundo de otra manera. Y esto es tan central al que quiera entender la idea del coaching, que el coaching apunta a un giro en el observador y ese giro producirá cambios en su accionar, y no irnos directamente al accionar sin girar el observador, porque eso nos condena a más de lo mismo. Claro. Y qué difícil es verse a uno mismo, ¿no? Es la tarea más compleja. Es un acto reflexivo poderosísimo, Sí. maravilloso, entre paréntesis, maravilloso, que requiere, entre otras cosas, de una profunda humildad. Y humildad es lo que nos da permiso para poder brillar. Sin humildad nos importa más el asomo, cómo aparezco. No, para pensar profundamente es indispensable habitar la humildad. Y la humildad no es el apocamiento, nos equivocamos. Humildad es un espacio en que nos damos permiso para estar frente al misterio de la existencia y darnos cuenta que aprendamos lo que aprendamos, no vamos a llegar hasta el final del camino. Esa humildad es fundamental. La humildad permite esa grandeza. ¿Cuánta gente conocerán todos los que nos escuchan que aprende desde un espacio de cierta arrogancia para lucir bien? Pero no es a lo que apunta el coaching. El coaching no es para lucir bien. El coaching es generar un aprendizaje que genera una buena vida, que se hace cargo de esos dolores que no sabemos ni siquiera de dónde vienen, que nos permite poder ir sanando las heridas que heredamos de literalmente cientos de años, de las tradiciones en las que habitamos. Así que ahí hay un terreno que sea gigante inmediatamente. Sí, fascinante realmente. Que me lleva también a reflexionar desde tu mirada, ¿qué es lo que más malinterpretamos los coaches sobre el poder de transformación de esto que estamos haciendo, que es la conversación, desde tu mirada? Yo creo que hay algo. La pregunta tuya abre muchas cosas, pero la que me aparece inmediatamente es que nosotros tenemos en nuestra profesión a la mano constantemente esto. Podemos aprender esto, podemos aprender aquello, pero creer que ya llegamos, que ya la hicimos, eso sí que nos aprisiona. Yo te digo, Einstein, a quien yo admiré toda la vida y lo sigo admirando, siempre estaba poniendo frente lo siguiente: si quieres aprender, acuérdate, las respuestas que tienes son parte de un camino y mañana irás por otro. Pero cuando llegamos nosotros a la idea de que una respuesta ya Lo soluciona todo. ahí se acabó, llegamos al paso final, eso nos saca de algo que es fascinante, que es el profundo misterio de la vida, de la existencia, el profundo. Tener la humildad de frente a esta inmensa misterio que es la existencia, creer que yo ya sé y me la vi, es una arrogancia pero infinita, que a veces nos atrapa sin darnos cuenta. Sí. Entonces en el coaching sí tenemos respuestas, pero esas respuestas nos dijeron llegamos al fin del camino. Podremos seguir girando y teniendo otras y abriendo. ¿Por qué? Porque estamos generando nuevas preguntas, están apareciendo nuevas inquietudes. Y eso requiere un espacio de humildad. Y quiero distinguirlo a los que nos escuchan. No de pequeñez, no de apocamiento, de humildad. Sí. La humildad permite la grandeza. El apocamiento, el achicarse,
nos lleva a un terrenito chiquitito en que nos vamos a ahogar. Yo te digo, yo he visto tantos seres humanos, y le doy las gracias a la vida por eso, que llegaban a la sala y que al andar en el camino se ponían en contacto con profundos dolores de su vida, dolores que los acompañaron en cada paso de la vida, y poder tomar ese espacio y transformarlo en un espacio de aprendizaje, sacarlo de la gratitud que esa gente experimenta, y gratitud hacia la vida, ¿no? Claro. Porque nunca creyeron posible cambios de ese tipo. Pero te digo que para mí el coaching, yo te puedo decir, es fantástico, extraordinario, se aprenden muchas cosas, pero no creamos que es un camino que ya llegó a su fin, es un camino que se sigue agrandando. Sí, bellísimo, gracias por eso. Mencionaste un par de veces la palabra misterio y me haces reflexionar que vivimos cada vez más en un mundo lleno de predicción, de control. ¿Cómo podemos anidar en nuestro corazón, en nuestro ser, el vivir más en el misterio? ¿Qué nos recomiendas? ¿O qué, ay, hermano mío, qué preguntita le estás haciendo? Porque hoy día que todo, el teléfono, y ahí está la información y ya se acabó. Yo creo que eso puede ser para la humanidad un golpe brutal. Hay un pensador judío, es profesor de la universidad en Jerusalén, que escribió varios libros, Harari. Sí. Y Harari, una de las cosas que dice es que uno de los peligros más grandes que enfrentamos es que si no estamos atentos a esto, la inteligencia artificial se va a apoderar de nosotros, sin darnos cuenta. Sí. Y yo te digo, y él le dice, no es que esté seguro que va a ser así, pero existe una gran posibilidad de que eso pasara, a menos que nosotros despertemos, porque si estamos llegando a que las respuestas entran todas en la pantalla, estamos llegando a un terreno muy, muy delicado. Sí. O sea, aquí entra un terreno nuevo. Cuando yo empecé el coaching, lo que te estoy diciendo no está en mi horizonte. Claro. Esto apareció en los últimos años. Sí. Y el libro de Harari a mí me sacó de la transparencia, algo que le agradezco a Harari. Sí. Me mostró cómo ya en gran medida la inteligencia artificial, sin que nosotros lo sepamos, nos está empujando, ¿no? Sí. Entonces, Harari dice, el sacar eso de la transparencia, poder estar atento a eso, es lo que nos va a permitir seguir siendo libres. Pero de otra manera, si creemos que todas las respuestas están en la pantalla, sí, podemos llegar a un espacio muy pequeñito, muy brutal. Sí. Qué poderoso recordarlo. ¿Te refieres al libro Nexus? Nexus. Pero a todos sus libros. En general, sí. A todos sus libros. Pero Nexus es el que yo primero leí, por lo tanto lo tengo muy presente. Pero hay otros. Y en esos otros libros él toma esto de distintas maneras y en distintos momentos. Pero yo se lo recomiendo a todo el mundo, de verdad. Buenísimo. Si te parece bien, hablemos de emociones. Yo te comparto y también le comparto a nuestros escuchas que yo era un absoluto analfabeta emocional. Seguramente todavía tengo muchas áreas grises, pero la primera vez que tuve una conversación seria y profunda y dedicada del mundo emocional fue cuando tomé el curso contigo y te vi en una sala hablar de emociones. Y para la gente que no ha tenido ese privilegio, no se lo pierdan, por cierto, pero cuéntanos qué papel juegan las emociones y el cuerpo en los procesos de esta transformación profunda que podemos tener los seres humanos. Es una inmensa pregunta, inmensa, porque el terreno emocional lo sacamos históricamente, por siglos, lo sacamos del espacio de aprendizaje, o sea, las emociones no corresponden. Yo me acuerdo en el colegio, siendo niño, que hablábamos a alguien de una emoción y el profesor decía, aquí vinimos a estudiar, aquí vinimos a aprender, no vinimos a ser el pobrecito que no sé qué. O sea, inmediatamente ponía el mundo emocional en un espacio ridículo.
literalmente ridículo, un espacio de debilucho. Las emociones, déjense de historia. Pero el profesor hablaba desde un mundo emocional muy particular. Sí. Solo que Él no lo podía no lo veía. Bueno, en todo caso, históricamente, el nacimiento, por ejemplo, de la modernidad y el fluir de la racionalidad inmediatamente puso en un rincón oscuro el mundo emocional y lo dejó, en el mejor de los casos, para la terapia. Y punto. Sin embargo, cuando nosotros, y como decíamos al comienzo de esta conversación, si nosotros queremos cambiar nuestras vidas, la vida, nuestra civilización, nuestros tiempos, yo te decía, giremos el observador que somos, pero yo no puedo girar el observador que soy manteniendo mis viejas emociones, es imposible, porque el observador está constituido por el lenguaje, está constituido por el mundo emocional y por la parte somática, nuestro cuerpo. Entre esos tres dominios se forma una coherencia, que es la que nos constituye nuestra mirada al mundo. Por ejemplo, si yo vivo en la vergüenza, mi cuerpo adopta una actitud particular y mi lenguaje evita decir ciertas cosas. Mi lenguaje, hay una coherencia en la vergüenza. Si yo vivo, por ejemplo, en la arrogancia, el cuerpo se pone de otra manera, mi hablar se hace de otra forma. Entonces, esa relación entre la corporalidad, el mundo emocional y el cuerpo, y el lenguaje, esos tres puntos son centrales en el mundo desde el que opera y mira un coach. Sí. Yo tengo una persona frente a mí y esa persona habla y yo escucho en su voz miedo, vergüenza, yo escucho en su voz arrogancia, entusiasmo, escucho en su voz ternura. A mí las palabras no solo me están hablando, me está hablando del mundo emocional que es coherente con esas palabras, en fin. Entonces, en el coaching, el mundo emocional lo consideramos un espacio de aprendizaje central. Es decir, es tan importante como el lenguaje y nuestro espacio somático. Cuando empezamos a comprender que, por ejemplo, nuestro mundo colectivo, nuestra cultura, tiene una emocionalidad particular, tú te vas a dar cuenta que es sorprendente visitar un país y visitas otro, y por qué emocionalmente hay tanta diferencia. Qué raro que son los argentinos, qué raro que son los chilenos, qué raro que son. ¿Por qué? Porque no son como soy yo. Bueno, en esa cultura en donde hay, por ejemplo, miedo, o donde hay arrogancia, o donde hay entusiasmo, o lo que fuera, eso lo tenemos que considerar. Yo no me doy cuenta, pero yo estoy viendo el mundo desde ahí. Y sacar eso de la transparencia y poner al frente el aprendizaje emocional es central, como revelación es inmensa. Y lo que pasa inmediatamente al que escucha es que, ya me voy a meter al mundo emocional, que no sé qué. ¿Por qué? Porque nosotros miramos las emociones desde un espacio tan pequeñito, desde una, ¿cómo te dijera? Hemos hecho un perfil del mundo emocional como si fuera una tonterita, una cosa así. El mundo emocional es gigantesco, gigantesco. Los que nos están escuchando, desde que están escuchando de un cierto mundo emocional, nosotros estamos conversando inevitablemente en otro. Las culturas de un país, si tú vas a Japón, si tú vas a la India, si tú vas a Singapur, a Sudáfrica, si vas a Francia, ¿qué pasó? Mundos distintos. Y esos mundos en gran medida son distintos por el mundo emocional que habita ese territorio. Entonces, el terreno emocional en el ámbito del aprendizaje es inmenso y recién lo estamos sacando de la transparencia en que lo pusimos. Sí. Recién. Nos falta, ¿no? Nos falta que es un camino importante. Y déjame ligarlo con el mundo de hoy, ¿no? Que cuando pienso en los líderes de hoy, yo sé que eso es un tema también enorme. ¿Qué tipo de liderazgo necesita el mundo de hoy desde esta mirada, incluyendo, por supuesto, el cuerpo, el mundo emocional, el lenguaje?
Mira, emocionalmente, por ejemplo, eh, el, hay emociones que son centrales, que nos atrapan de una manera gravísima. Y, por ejemplo, la arrogancia, piensa tú lo que significa. Piensa tú lo que significa, por ejemplo, el apocamiento. Piensa, entonces, cualquier emoción que nos pongamos, tú te vas a dar cuenta que inmediatamente nos pone en una deriva, muchas veces transparente. Pero yo por ejemplo, los primeros viajes, cuando yo salí de niño de Chile, la primera fui a Panamá, y me llamaba profundamente la atención siendo niño. Yo le decía a una señora, una tía a cuya casa fui, oye, aquí en Panamá, ustedes andan bailando, todos andan. Y yo estaba muy extrañado, decía, pero claro, los panameños estaban equivocados, no son como deben ser las cosas son como, como las ve uno de allá. Pues. Entonces, pero esas fueron mis primeras así como plop. Y después fui a los Estados Unidos y encontrarme con otro mundo emocional. Ahora como niño no lo decía como lo estoy diciendo ahora, pero sí me acuerdo hablar con mi mamá y decirle, mamá, ¿por qué esta gente anda siempre bailando? ¿Por qué esta gente no sé qué? Bueno, cuando nosotros sacamos la transparencia del mundo emocional, nos aparece un ámbito de aprendizaje gigantesco que en la cultura presente, insisto, la dejamos restringida a la terapia. Y lo que estoy hablando yo no tiene nada que ver con la terapia. Yo estoy hablando que un ser humano que incluye en el aprendizaje una cultura que incluye en el aprendizaje el mundo emocional, genera un espacio de aprendizaje que para la mayor parte de los seres humanos hoy día en la Tierra es inimaginable. Y lo digo con todo mi corazón. Y no estoy acusándolos. Vivimos ahí porque ahí caímos. Salir de ahí significa muchas cosas. Pero es inimaginable para un ser humano que no ha entrado en esta conversación la inmensidad, el poder que tiene el espacio emocional en quienes somos. Entonces, cuando eso lo sacamos de la transparencia, lo ponemos al frente y vemos que es un espacio de aprendizaje, el aprendizaje ya tiene, la concepción de aprendizaje tiene un giro profundo. Y dije el aprendizaje emocional, pero también el aprendizaje somático. Por ejemplo, el aprendizaje somático lo dejamos restringido a la gimnasia. Sí. Entonces, está bien que lo hagamos y es necesario hacerlo, pero el aprendizaje corporal, somático, es infinitamente más grande. Sí. Piensa tú que una emoción, ponte tú la vergüenza, implica una actitud física. Sí. La vergüenza yo estoy... La corporalidad inmediatamente se asocia. Y el lenguaje, en la vergüenza estoy diciendo que no sepan, que no vayan a ver, que no descubra. El cuerpo dice, ¿cómo me escondo? O sea, todo se hace Entonces, esos tres espacios siempre andan buscando coherencia y toda cultura, de alguna manera, genera esa coherencia. Romperla es un acto inmenso de poder, en el sentido de sacamos de la transparencia lo que hasta hace 3 minutos atrás nos tenía atrapados, o sea, totalmente atrapados. Sí, qué potente. Bueno, vivimos, estando tú y yo aquí en Estados Unidos, pero también en muchos lugares del mundo, momentos desafiantes. Y quiero pensar por un momento en los líderes que quizás hayan sentido una pérdida de inspiración o sentido en su trabajo. ¿Qué les podemos decir a ellos? ¿Qué les dirías a estos líderes viviendo lo que estamos viviendo por muchas razones, ¿no? Múltiples razones? ¿Qué palabras podemos dejarles a ellos? Mira, una de las cosas que yo veo muy frecuentemente, y puede ser en un espacio familiar, como puede ser en un espacio laboral, es que entramos en la dinámica de nuestras relaciones en ciertos espacios emocionales. Por ejemplo, te voy a poner un simple ejemplo que todos van a poder darse cuenta rápidamente. Yo una vez estaba en un país de Sudamérica, no voy a entrar en nombres de lugares, a una empresa gigante de ese país.
en que el jefe de personal había hecho un programa con nosotros. Y el hombre quedó enamorado de esto y llegó a su empresa y le dijo al presidente de la empresa, eso hay que hacerlo acá. Entonces el presidente me llamó y fui a hablar con él. Y yo le dije, conversando con ellos, ¿y qué ve usted en la empresa? Bueno, tenemos algunas dificultades. Y todo me lo planteó en términos de dinero, de interacciones, de ventas. Y dije, ¿me permite usted que yo me dé un paseo por la empresa? Deme una semana. Y después vengo acá y le digo, ¿qué impresión me da? Sí, me dijo, encantado, vaya. Y me reuní con jefes de distintos departamentos, personas que trabajaban en cosas muy modestas, de mucho nivel. 8 días estuve entrevistando gente. Volví a hablar con el gerente, o el presidente de la empresa. Y me dice, bueno, ¿y qué encontró? Y le dije, bueno, mire, encontré muchas cosas, pero déjeme contarle una que me llamó la atención por lo poderoso. En esta organización hay un resentimiento tremendo. Y él me dijo, shh, 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 aquí vinimos a trabajar, no vinimos a hacer psicología. Esa fue su respuesta. Y yo le dije, está bien, después de pensarlo como quiera. Yo le digo, mientras el resentimiento ese siga ahí, aquí en la empresa hay serias dificultades y usted las conoce. Sí. Si a usted le interesa. Bueno, conversamos un rato, ese yo. Y después llamó al señor que había hecho el programa conmigo. Y este hombre, que era el jefe personal, como dije, le dijo al presidente, señor presidente, yo le ruego a usted que hagamos un programa. Si ese programa falla o ahí le dejo escrita mi renuncia. Y el presidente se quedó así, ¿te entusiasma esta gente? Le dijo, es que te digo una cosa, tengo confianza porque lo viví. Sí. Me cambió la vida, le dijo. Y hicimos el programa. Y me acuerdo el día de cierre, cuando este hombre decía, yo sabía lo del resentimiento, lo sentía, pero al mismo tiempo yo le llamaba realismo a una resignación que no había visto. Wow. Palabras del presidente de la compañía, wow. A mi resignación yo la llamaba realismo. Y dice, eso lo que ha pasado aquí, que me giró eso. Sí. Yo le dije, bueno, esos realismos son precisamente la fuente en que estamos atrapados. No por falta de inteligencia, no por falta de buena fe. No tiene nada que ver con eso. Yo no tengo ningún juicio negativo de usted. Simplemente cuando estamos atrapados, no sabemos que estamos atrapados. Claro. Si supiéramos, ya no estamos atrapados. Sí. Empezamos a salir. Bueno, pero les pongo eso porque en una familia, yo a veces voy a visitar amigos, familias, conocidos, qué sé yo, y estoy en una cena y me doy cuenta que hay, por ejemplo, envidias, o hay, qué sé yo, desilusiones, o hay qué sé yo, o puede también haber mucho amor, lo que fuera. Pero tú sabes, o a mí por lo menos, respirando eso, ya me doy cuenta qué tipo de dificultades enfrentan como familia, como grupo. Por eso que el aprendizaje emocional es tan grande, porque está tan fuera de lo que consideramos aprendizaje. Claro. Tan fuera. Y no es aprendizaje de, vamos a distinguir lo que es la pena de la no sé qué, de la alegría. No es simplemente eso, es infinitamente más. Sí. Gracias, Julio. Qué bonito para la gente que nos ve en cualquier índole, como tú decías, pueden ser organizaciones, en su vida personal, con su familia. Creo que esto es algo que puede aportar muchísimo a su crecimiento. Preguntándote acerca del lenguaje y filosofía, tú recuerdo que tú has hablado mucho sobre cómo el lenguaje crea realidades y cómo podemos cultivar un lenguaje que abra posibilidades en lugar de cerrarlas, que creo que eso es algo que le puede pasar a mucha gente. Claro. Es una pregunta hermosa y es una pregunta que tiene una ambición muy linda, que requiere de una gran reflexión. Porque si tú me vienes, como te decía, me he pasado tantas veces, y yo decía, bueno, usted, mire el tema de las emociones, usted sabe lo que es una emoción, como no sabe lo que es una emoción. Entonces, ¿qué pasa? El lenguaje, pero no solo el lenguaje, esta
unificación, esta coherencia entre el lenguaje, el cuerpo y las emociones. Una vez que se arma esa coherencia, nos llena de respuestas, de actitudes, de formas fundamentales. Entonces, si tú me preguntas a una persona, bueno, ¿usted entiende lo que son las emociones? Bueno, fui al colegio, pues, si estuve en el colegio. ¿Qué es lo que pasa? La obviedad, y es importante verlo, en que vivimos nuestras cegueras, es lo que hace que sea tan difícil romperla, porque es obvio que es, ¿cómo no vas a saber lo que es esa cosa? He vivido toda mi vida, no saber lo que es una emoción. Entonces, es tan brutal y no tiene nada que ver con ser tonto, sí, no estoy diciendo, no tiene nada que ver con la inteligencia, no tiene nada que ver con... Es simplemente que si no rompemos el fondo cultural en que se esconde o se está enraizada la obviedad en que vivimos, esa obviedad sigue llamándose así son las cosas. Sí. Y un coach, lo primero que un coach hace, por lo menos en la tradición de nuestra escuela, es empezar a escuchar para ir sacando de la transparencia esas obviedades que nos encierran. Y no responden a ninguna acusación. Perdón. No responden a ninguna acusación de que la gente sea, como te digo, de mala onda, nada que ver. Yo te digo, si nosotros en nuestras vidas, personalmente, dijéramos, no, pero yo ya salí de ahí, espérate un poco. Son capas y capas y capas. Suena sospechoso. Claro, es decir, en todos los espacios. Yo te digo, de lo que estamos conversando, este territorio se seguirá agrandando. Sí. No hemos llegado al fin. Estamos en un camino. Entonces yo quiero que el que nos esté escuchando entienda que no estamos diciendo, oye, ya llegamos, nosotros estamos contándole el final de la película, así son las cosas. Sí. No. Pero sí queremos que nos acompañen y entren en el camino en el que estamos, que es diferente. Claro. El fin del camino no tengo idea. Pero es porque incluir... Nosotros, por ejemplo, confundimos realismo con resignación. No, porque yo sé cómo son las cosas. Sí. Le llamo realismo a lo que he visto de otros ojos, una profunda resignación. Pero el que le llama realismo no se da cuenta de la resignación. Sí. Sacar eso, imagínate el giro que produce. Sí. Yo creí que era realista. Y de repente parece que aquí hay mucha resignación en lo que estoy llamando realismo. Eso ya solo genera una apertura, una apuesta gigante para empezar a aprender. Completamente. Qué potente cuando alguien nos lo muestra. Y me gustaría un poco escuchar tu mirada de qué filósofos o pensadores te han influido a ti más profundamente en tu manera de ver, bueno, la vida, pero también el coaching, que pueden ser escritores o filósofos o pensadores que te han tocado más. Bueno, yo te decía que a mí un científico, Einstein, escucharlo siempre me asombró, porque hablaba de un espacio de humildad precioso, en fin, sacando cosas. Hay otros filósofos y otros pensadores a través del tiempo y la historia que han tenido mucho impacto. Mira, sin ir más lejos, Harari, este filósofo judío que hace poco te nombré, lo conozco hace pocos años, pero ese es un hombre, por ejemplo, que a mi juicio, en este instante, sus libros que han vendido literalmente cientos de millones de libros. Es loco lo que está pasando. Pero el tipo, ¿qué ha pasado? Lo que está diciendo es tan importante. Sí. A mí aprendí tanto de él, y sigo aprendiendo, por supuesto. Entonces, gente como él ha tenido esto de hacer explotar, porque nos pone al frente
lo teníamos al frente y no era visible. Sí, es impresionante, ¿no? Como rompió la transparencia total. Nos sacó, por ejemplo, todo el terreno donde yo soy profundamente ignorante en el ámbito de la computación y todas esas cosas. La tecnología. Sí. Pero el tipo empieza a mirar ahí y nos muestra algo que para muchos seres humanos ha sido un temblor darnos cuenta, como por ejemplo estamos siendo atrapados por la inteligencia artificial, por decirte algo. Pero ahí tenemos dos, pero habrían muchos más. Yo te digo, hay un filósofo inglés, Rupert Sheldrake. Okay. Otro personaje extraordinario, porque ese hombre, siendo un profesor universitario y nombrado en la academia, qué sé yo, siempre estuvo abriendo caminos y empujando fronteras. Sí, pero es como lo vemos hasta el momento. Y otro empujoncito. Sheldrake para mí ha sido un genio en la filosofía en términos de lo que estamos hablando. Él es un hombre, bueno, yo leyéndolo a él me surgió una admiración profunda por eso, por su atrevimiento. Sí. Y hay muchos otros que con los años ya se me pasan y se me olvidan, pero te diría que si te nombrara dos, esos dos para mí han tenido una gran importancia. Déjame ver si lo recuerdo ahora, hay un profesor norteamericano también, en este momento desgraciadamente olvido su nombre ya, a ver si se me ocurre, pero que también es un hombre extraordinario porque estuvo siempre desafiando estas obviedades que nos atrapan. Yo vivía en California en aquel tiempo cuando lo conocí y él siempre estaba con una profunda suavidad y profundidad manifestando, pero un poco, ahí no sabemos, ahí no tenemos idea. Sí. No queremos que, o sea, teniendo esa capacidad que a mí, bueno, solo te puedo decir, gente como él siempre me produjeron asombro. Fascinante. Hablemos un poquito, Julio, antes de ir cerrando, acerca del mundo actual. ¿Qué te preocupa del mundo que estamos construyendo hoy? Vaya pregunta. Sí. En este momento siento mucho dolor por lo que está pasando en la Tierra. Mucho. Mira, que pasamos los 4 años de guerra, Rusia y Ucrania. Es decir, ¿qué pasa con todo el saber que tenemos, con toda la inteligencia que tenemos, con todo, y seguimos matándonos, atacándonos, ciudades demolidas, miles de niños aprisionados Eso muestra que a pesar de todo el saber de nuestra era, hay un espacio de ceguera gigantesco, brutal. Me inquieta profundamente los extremismos que se están produciendo en la Tierra. Lo que a mí me da cuenta de algo, se ha producido últimamente una tremenda dificultad de conversaciones entre ideas diversas. Sí. Lo vemos en los Estados Unidos, pero lo estamos viendo en todos los rincones de la Tierra. Esto es absolutismo, esto y esto otro. Yo estoy muy preocupado por lo que veo y por ejemplo, el atrapamiento que tiene el llevar todo el pensamiento hacia la economía, el producir. Y estos enormes espacios que quedan abandonados. El precio estamos pagando por eso, ya lo hablamos, las guerras, el abuso, todas estas cosas están pasando. Y eso a mí me preocupa inmensamente. Inmensamente. Lo comparto contigo, es una preocupación latente. ¿Cómo podríamos recuperar el sentido de comunidad y conexión en un mundo tan individualista, ¿no? Exactamente. Yo te digo una cosa, por ejemplo,
a mí me impresiona en la transparencia en que vivimos, en la obviedad en que vivimos. El éxito en la vida es tener. Sí. Y si yo le digo a alguien, bueno, pero es que todo lo que no importa en la vida es tener más, bueno, si no te importa no hagas nada. Pero yo voy a seguir porque parece obvio. Como la lógica en la vida es tener. Yo digo, no tengo ninguna duda en decir que aquellos que no llegan a situaciones de no tener para comer, donde vivir, no tienen acceso a la salud, todo eso, por supuesto que tiene importancia en los recursos. Pero pensar que entonces la lógica y el éxito significa que tenemos una gran acumulación. ¿Quiénes son los personajes más importantes? Mira fulano de tal, tiene tantos millones, tantos miles, es del éxito. Yo viví una historia tan hermosa en mi vida, tan hermosa, que me hizo, hoy te la voy a contar. Yo estaba en un programa en Latinoamérica. Habían casi 200 personas en la sala. Y era una conferencia de 4 días. Y yo estaba hablando de temas relacionados con este tópico y qué sé yo. Y se levanta la mano un señor atrás en la sala. Y sí, le digo que hable, se pone de pie y empieza a hablar y me dice, yo quiero decirle a la gente que está en esta sala, y estaba conmovido lo más, estaba tiritando. Y yo soy uno de los hombres más ricos de Latinoamérica. Me dijo, y quiero que lo sepan, se los quiero decir, por favor, para lo que tengo que decir después. Yo los podría llevar a todos ustedes en un avión privado, a donde quieran en el mundo, por los días que quieran. Tengo esos recursos y mucho más. Es decir, tengo tanto. Y estando aquí me doy cuenta que tengo tan poco. Wow. Pero no poco dinero. Me doy cuenta que en la vida, ¿dónde quedó para mí el amor? ¿Dónde quedó para mí el encanto? ¿Dónde quedó el arte? ¿Dónde quedó Yo tengo relaciones dificilísimas. Eso sí, dinero puedo ir, puedo comprar al que quiera lo que quiera. Pero el hombre temblaba. Y hubo un momento así que tembló y lloró, qué sé yo. Y dice, lo que yo estoy aprendiendo aquí no imaginé nunca que era parte de un aprender. Wow. Qué profundo, ¿no? Qué valioso. Si tú escucharas el silencio en la sala. Ese hombre estaba sacando de la transparencia una obviedad fundamental. El objetivo de la vida es tener, ganar más, tener mucho. Y él lo sacó y habló del amor, de la amistad, del respeto, de la solidaridad. Y él empezaba a hablar. Yo te digo que la sala, silencios como ese creo que no estaba presente. Un silencio era absoluto. Y este hombre cuando termina y se sienta, la gente lo miraba. Lo gritó. No sabían qué decir porque él había sacado de la obviedad más obvia y la había roto. Entonces usted tiene que ser feliz como hace otra. Y te digo, para mí, por ejemplo, vivir experiencias como esa en la vida han sido regalos que, no sé, doy las gracias todos los días porque qué regalo. Sí. Que creo que tiene que ver con tu legado, ¿no, Julio? Si te parece bien, hablemos de eso. Sí. Todos vamos al mismo hoyo, ¿no? Bueno, dependiendo cómo terminen nuestros días o qué hayamos dispuesto, pero ¿qué te gustaría que quedara vivo en otros cuando tú ya no estés? El que podamos abrazar el no saber, sin que eso signifique apocamiento, sin que eso signifique soy inferior o soy poca cosa, abrazar nuestro no saber. Podemos saber muchas cosas, sí, podemos saber muchas cosas, pero frente al inmenso misterio de la existencia, al infinito misterio de la existencia, la pretensión de que
voy a saber y con eso la logro todo en la vida, porque sé 3, 4 cosas, porque tengo dinero, por lo que fuera. Si no sacamos eso de la transparencia, ¿cómo vamos a respetar a ese hombre humilde que ama su música? Claro. Déjalo, pobre tipo, se entretenga con su guitarrita, no tiene otra cosa, pobrecito. Es decir, ¿cómo respeto y amo, solidarizo con seres humanos en distintas condiciones, ¿no? Sí, es tan brutal, y el sistema económico en que vivimos lo demanda, que nosotros solo busquemos más dinero. Sí. Es fundamental para el sistema. Pero para poder romperlo, sacarlo de la transparencia, generar discursos que apunten en otras direcciones, es una tarea inmensa. A mí me preocupa mucho que la modernidad, mira, todas las historias de la historia de la humanidad, hay momentos en el tiempo en que una sociedad genera toda una mirada del mundo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo fácil. Europa en la Edad Media. 1000 años en la religión, en el sentido de la vida, de la explicación del cosmos, todo. Claro, La Edad Media. Céntrico. Claro, exacto. Teníamos una visión del mundo. Y llega un instante, ya cuando llevan 800 años, que empieza a colapsar, aparece la corrupción, aparece la corrupción no solo en el sentido monetario, en el sentido sexual, la corrupción en todos los sentidos, la corrupción, empiezan a ver el crimen a crecer, y qué sé yo. Y seguía creciendo, y seguía creciendo. Y hay una frasecita que es importante tener. Las crisis que hemos creado con un nivel de pensamiento, no las podemos resolver con ese mismo nivel de pensamiento. Y en la Edad Media, la crisis crecía y no cambiaba el nivel de pensamiento. Por lo tanto, la Edad Media colapsó y apareció la modernidad. Eso mismo lo estamos viviendo hoy en la modernidad. La modernidad ha tenido todo un pensamiento, una mirada del mundo, que ha tenido éxito, pero ha creado una cantidad de crisis que este pensamiento que las creó no las puede resolver. Sí. En eso nace el coaching. Con esta misma mirada que hemos creado este mundo y sus crisis, no podemos resolver las crisis que hemos creado. Eso significa un giro fundamental de nuestra mirada del mundo. O si no, ¿qué va a pasar? Vamos a colapsar como lo colapsó la Edad Media. La única diferencia es que ahora hay armas atómicas. Sí. Una pequeña diferencia. Y la diferencia puede significar que la humanidad desaparezca. Sí. Pues en este momento nos podemos destruir todo eso. Tenemos los recursos para hacerlo. Claro. Sí. Ahora, imagínate el tremendo desafío que tenemos. Y a juicio mío no tenemos tantos años al frente. Si lograremos o no lo lograremos ya es otra historia, pero veo que el desafío es inmenso y para mí el coaching, y no solo el coaching por supuesto, pero los grandes filósofos que están pensando en cosas transformacionales, eso es fundamental poder abrazarlo. Si no, más de lo mismo no va a poder ser. Claro. Gracias, Julio. Realmente estoy disfrutando mucho esta conversación. Me quedan muy poquitas preguntas. La verdad es que quise estar preparado para poder sacar cada momento, ¿no? de nuestra conversación juntos. Y una pregunta que te quiero hacer es ¿qué aprendiste últimamente que te sorprendió incluso a ti? Oye, aparecen varias cosas, pero hay una que está apareciendo en mi vida muy fuerte. Yo estoy llegando a los últimos años de mi vida, de mi existencia como ser humano. Y me doy cuenta que en la educación de nuestros tiempos no hay mucho saber que apunte a hacernos cargo de lo que es vivir bien los últimos años de la vida. Más bien, este viejo de tal, este viejo, déjalo porque está viejo, tal. Aparece... y yo me doy cuenta que hay muchos ancianos en la Tierra, que no tienen lugar, excepto irse a un asilo de ancianos, qué sé yo. Pero que el discurso histórico no sabe abrazarlos,
Porque al ser viejo pasamos a ser menos productivos, pasamos a sernos... Entonces, la mirada por otro lado. Yo creo que esa crisis, la crisis de cómo se incorpora la ancianidad en nuestro sueño de vida, en nuestro tal, es una pregunta que no nos hacemos. Entonces, bueno, llegar a viejo es como decir, chuta, se me va a venir el mundo abajo. Claro, porque no hay una narrativa. Por ejemplo, tú decís, ¿qué edad tienes? Yo estoy llegando a los 40. Bueno, viejo, quiere decir, estás entrando, y hay toda una narrativa, estás entrando en... Sí. El cuarto piso le llaman. Sí. Yo le digo, ¿cuánto vas a tener? Mira, yo ya estoy en los 80. ¡Ay! Y no hay nada que decir, porque es como quien dice... Para afuera, vamos para afuera. De hecho, por ejemplo, y tú lo conoces perfectamente, en los Estados Unidos, la cantidad inmensa de gente jubilada que se va a vivir a poblaciones en México, sí, o en barrios en Florida, o en todos lugares, y el dolor que hay ahí. Yo estaba en esos lugares, pues he ido, he tenido reuniones con ellos en Florida y en México. Pero el dolor que hay es inmenso. Claro, tienen los recursos, pueden comprar sus cosas para vivir y para manejar la plata. Pero llega el día, y llega el otro día, y llega el otro día, y... Soledad, ¿no? Tremenda. Soledad, y sobre todo un juicio social de que pasaste a ser de segunda ya, pasaste a ser inútil. Sí. Entonces, ese dolor, volviendo a tu pregunta, es uno de los temas que yo creo indispensables que también nosotros los seres humanos lo podamos sacar a flote, ponerlo al frente y darnos cuenta que necesitamos un aprendizaje en esta dirección. Sí, totalmente. Déjame hacerte una última pregunta, Julio, antes de despedirnos. Si pudieras tener una conversación con el Julio de 30 años, sí, ¿qué le agradecerías y qué le advertirías? Hermosa pregunta, hermano mío. A ver, déjame pensar. Julio de 30. Yo le diría que me alegra que se haya atrevido a agradecer como lo ha hecho a los 30, a su padre, a su madre, a sus abuelos, que haya estado abierto a aprender de ellos, a abrazarlos, a amarlos, así como lo hice con mis abuelos y mis padres. De eso estoy profundamente agradecido en la vida, de que pude hacerlo, lo vi, qué sé yo. Lo otro, la segunda parte de tu pregunta es... ¿qué le agradecerías y qué le advertirías? Claro. Yo le diría que la advertencia más importante que podría hacerle es: ten cuidado con creer que porque ya saliste de la universidad, porque ya sabes. Sí, sabes ciertas cosas, aprendió esas cosas. Yo le diría, pero aprende a abrazar tu no saber con profunda dignidad. Abraza tu no saber desde un espacio de asombro, no de agradecer el espacio pequeño que tengo, el espacio poca cosa que soy, no. Abraza tu no saber con dignidad y como una invocación, sí, a un saber futuro. Muchas gracias, Julio, qué bonito. Pues muy bien, te agradezco profundamente. Definitivamente hay que escuchar esta entrevista varias veces porque nos has dejado aprendizajes muy potentes, Julio. Realmente, sí. Personalmente me quedo profundamente agradecido. Tengo una inmensa gratitud por tu generosidad, por tu tiempo, por estos minutos conversando. Y bueno, les agradecemos por vernos, por estar suscritos a Bing Lab, y por favor, si quieren mandarle algún mensaje a Julio, lo pueden hacer a través de nuestras redes, y por supuesto se lo puedo hacer llegar yo también. Julio, ¿algo más que quieras agregar antes de despedirnos? Me provocan muchas cosas, pero el hecho de que ustedes estén dispuestos a escuchar una conversación de este tipo, estén atentos a que algo están haciendo en ustedes, no por el contenido de la conversación misma, por el hecho de que ustedes estén disponibles para poder conversar de estas cosas. O sea, agradecerle a la vida que te permite, porque
hay un número, y definitivamente y lamentablemente en la mayoría, que no entra en semejantes conversaciones y que es parte del dolor que hay en la tierra. Muchas gracias, Julio. Gracias a ti. Gracias.